Hola amigos, hoy os traigo un Bronco. Ya solo el nombre dice mucho de lo que nos vamos a encontrar. Y además está limpito, pero va a durar muy poco. Es la versión Badlands, ya veréis, ya veréis. Esta es la sexta generación del Bronco, que como veréis no me he podido resistir y ya lo he manchado. Nada más empezar el vídeo, pero es que había que hacerlo. Este coche, como tiene que estar, es así. Ahora lo iréis viendo también. Hemos grabado cosas en limpio para que no solo veáis barro. Que digo que esta es la sexta generación, lo que pasa es que las 5 generaciones anteriores no vinieron a España. Desde 1966 hasta 1996 fueron las primeras 5 generaciones. Nosotros lo conocemos por las películas. Los que nos vean del otro continente, pues sí que conocen este coche, pero nosotros lo conocemos por las películas. Hay muchos, se han traído aquí a Europa muchas unidades, bueno, de hecho, en Autoscout tenéis algunas, porque he puesto el buscador y me han salido 26 coches. Os dejo el enlace al buscador para que veáis las unidades que hay en España. Y ya no solo hay de esta generación nuevos, sino que hay de generaciones anteriores de importadores paralelos que lo han traído. Por lo que os decía, es un coche para nosotros muy de película. Solo el nombre Bronco ya es un nombre pues eso, sólido, que indica que esto es un coche hecho para condiciones duras. Y lo es, y lo hemos probado, y así es, en efecto. A Europa, y concretamente a España, viene con una única motorización y una única carrocería. Este tiene las 5 puertas, y bueno, en realidad 6 porque la trasera es doble, pero son 5 puertas, no hay versión de 3 puertas, y solamente viene con un motor. El 6 cilindros en V, que no es el motor de la Raptor, eso os lo cuento luego cuando os hable del motor. A la hora de elegir este coche es muy importante qué acabado decidamos, porque cambia mucho, porque cada acabado está orientado a un tipo de utilización. Y ya no es cuestión de que un acabado tenga más cosas por dentro, no, es lo que tiene por fuera, que bueno, ahora os lo iré contando, en temas de suspensión, diferenciales, bueno, en concreto el sistema de tracción. Lo veremos ahora. Vamos primero a ver diseño. Pues es que salta a la vista que es un coche diferente, es un coche robusto, es que no hay más que ver estas cosas, ya me he manchado, no hay más que ver estas cosas, servilleta. Pasa de mí. Bueno, primero hacer todo el vídeo ahora con el dedo manchado de barro. No hay más que ver que es un coche, pues eso, hecho para un uso duro. De hecho, si os fijáis aquí, tiene estos ganchos que sirven como referencia cuando vas conduciendo para que veas a qué altura está esto, pero también es por si te vas al lago Michigan con tu canoa, pues para llevar la canoa ahí encima y llevarla sujeta. Gracias, Nacho. Y llevarla sujeta con un... ¿Qué haría yo sin ti? Pues nada. Lo mismo, pero sin ti. Que no, que queremos mucho a Nachete en este canal. Que eso, que por si en el lago Michigan quieres ir a pescar con tu canoa, pues ahí puedes hacerlo. Nosotros lo haremos para el Manzanares, lo que pasa que a ver si la canoa... Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Esta estética muy particular, con este faro, con este diseño, Bueno, pero es que el diseño se ve, es una cosa que no hay que explicar. Esto es buenísimo, en las presentaciones de coches de cualquier marca o en los dosieres de prensa, siempre te hablan del diseño. Y no se me olvidará nunca una vez que en un Volvo estaban hablando del interior y decían que el interior recordaba a las colinas, a los acantilados que se ven al llegar a Suecia, no sé qué. O sea, son así. Cuando realmente el diseño habla por sí solo. Este es el coche, puedes decir, tiene aquí pliegues, tiene cosas, sí, bueno, pues los tiene. Este no lo estáis viendo ahora mismo, pero tiene 2 pliegues aquí de alguien que lo haya probado antes, que se ha subido al capó y lo ha abollado. Pero bueno, ese pliegue no viene de fábrica. Lo que sí que vienen es
ya me he vuelto a manchar, los pasos de rueda, que este plástico tú lo puedes quitar, se quita muy fácil por si lo has roto. También puedes pedir protecciones de motor, de bajos, de todo. Aquí vemos la diferencia importante que os he dicho, que es el acabado. Este es el Badlands, que es digamos, el que tiene más cosas. Y luego hay otro que es el Outer Banks. Y bueno, esto os lo explicaré. Os quería enseñar esto, mirad. Aquí el techo se puede quitar. Tú puedes quitar las dos piezas de delante, que además tiene una bolsita para guardarlas. Puedes quitar esta parte, que no la voy a quitar porque Nacho y yo nos hemos vuelto locos a intentar quitarla, y si llevas las barras de aquí arriba no la puedes quitar. Puedes quitar esto y entonces se te queda abierto hasta aquí, y ya lo siguiente, pero ya aquí con llave, puedes quitar esta última parte del techo y puedes quitar incluso estas ventanas. Pero es que también puedes quitar las puertas. Está pensado, eso es muy de Jeep Wrangler, ¿verdad? Está pensado para quitar las puertas. Voy a abrir, Nacho, el papel no te lo lleves muy lejos porque... Bueno, ahora no me he manchado. Ha quedado perfecto. Dani no se va a dar cuenta de nada. Esto que está impoluto. Bueno, más o menos. Puedes quitar la puerta, aunque tiene sus clemas y sus cosas, pero puedes quitar la puerta. En España no está permitido este coche, no está homologado para ir sin puertas. Eso, tenedlo en cuenta. Quiero que veáis, bueno, luego... Eso, veis que no tiene marco, precisamente para que cuando quites, bueno, pues, no sé, puedas bajar ventanas, tengas una superficie más de coche descapotable. Claro, imaginaros esto en un rancho, lo que sea. Quiero que veáis la altura. Yo mido 1,79, ¿vale? Mirad la altura de acceso. Tienes un agarre aquí, yo he hecho de menos uno aquí, pero aquí lleva un airbag, entonces no, tienes un agarre aquí para subir. Fijaros mi pierna. ¿A qué altura estoy? Es decir, me quedo colgando. Entonces, tenedlo en cuenta, con tema de niños vais a tener que ayudarles a subir, que van a subir encantados, y tema de personas con problemas de movilidad o gente mayor que les va a costar subir. Esto tiene una explicación, y luego esto no está tapado y como os podéis imaginar, te puedes manchar. Tiene una explicación, y es que esta versión, a ver cómo cierro, así, para no mancharme, esta versión Badlands no lleva aquí un peldaño para que pueda subir, para darle mayor altura libre al suelo. Sí lleva esta protección, que además Ford dice que puede sujetar el peso del coche, o sea, que se puede apoyar sobre eso cuando llega pues, en una cresta o algo así, podría llegar a apoyar protegiendo el coche, pero no hace la función de escalón que necesitaría. La Outer Banks sí, la Outer Banks tiene un poquito más de espacio ahí, con lo cual pierde en altura. Mirad, os dejo esta tabla para que veáis las diferencias que hay entre una versión y otra. Como veis, cambian muchas cosas, cambian los diferenciales, el tipo de diferencial que llevan. Las dos versiones llevan diferenciales Dana. Bueno, este lleva suspensión independiente delante y un eje rígido detrás. Y llevan diferenciales Dana con bloqueo electrónico, bloqueo autoblocante electrónico, de serie en el Outer Banks, en la parte trasera, y de serie con diferencial autoblocante en esta versión Badlands en los dos ejes. Pero es que además este añade un diferencial más central, con lo que cambia el sistema de tracción, que además no necesitas parar el coche para cambiar de tracción a un eje o a tracción total, porque además también, el Badlands, lleva un sistema de tracción total automático, que él conecta y desconecta pues, cuando considera. También hay diferencias, que lo habéis visto en la tabla, de los amortiguadores. Yo estoy pisando barro, lleva unos Bilstein con la botella separada, y el otro lleva unos Hitachi. En teoría estos son para un uso más intensivo. También, obviamente, al llevar distintos diferenciales y llevar un diferencial autoblocante delante más el central, el coche, ya habéis visto la diferencia de peso que hay entre los dos coches. Depósito 79 litros, el chasis, es que lo acabo de ver y me he acordado, largueros y 7 travesaños.
es lo que lleva este chasis, no es un monocasco. ¿Veis esto? Es plástico, todo esto es plástico, que esta es la parte que se puede desmontar. Aquí vemos que lleva la rueda de repuesto fuera, este cacharro que sale aquí es donde está la cámara, lleva muchas cámaras este coche, lleva en los dos retrovisores, aquí lleva 4 cámaras que además tienen muy buena calidad y se ve por dónde estás transitando, que en situaciones de todoterreno viene muy bien, cuando llegas a una cresta sabes lo que hay detrás. Y bueno, pues eso, llevar la rueda de repuesto, que por cierto, también cambian dependiendo del acabado. Este veis que lleva llanta de 17, mientras el otro acabado llevaba la llanta de 18. Y los BFG Goodrich All Terrain TA K02, que es un neumático que va de cine en piedra, en barro, lo hemos probado, en nieve, como estáis viendo a lo largo de todo el vídeo, y en asfalto, pues a ver, entre la deriva, que es el movimiento de la llanta sobre esta superficie, así, la deriva del neumático, que es alta y que al final es taco, pues en asfalto realmente no es el neumático ideal para ir a asfalto, pero es que este coche es más campo que carretera, aunque vaya muy bien en carretera, y además obliga a que esté limitado, el coche está limitado a 161 kilómetros por hora. Si abrimos la parte de atrás, que está limpia, que curiosamente como me ha dejado el Nacho el coche de sucio, esta parte está limpia, vemos que se divide en dos puertas. Esta no se puede abrir si no abres esta, porque no le deja el labio este y además daría en la rueda, cosa que es súper útil poder abrir esto, pero bueno, han decidido hacerlo así. Y si os fijáis, no tiene ningún tipo de cierre. Hay diferencias de tamaño, aquí estáis viendo las barras para cuando el coche lo has hecho descapotable, que lleva aquí sus altavoces integrados. Aquí debajo veis que tenemos pues el gato de los de toda la vida, porque claro, al llevar ruedas de repuesto hay que llevar un gato, y un pequeño hueco, ganchos aquí con el logotipo este de un lazo, que está muy bien, y bueno, pues un maletero. Es que el coche, para lo grande que es, tampoco os penséis que tiene una habitabilidad de acorde al tamaño exterior, pero bueno, es suficiente para el tipo de coche o de uso que le vayamos a dar. Sus tomas de 12 voltios y los asientos se pueden abatir, pero ya habéis visto el escalón que queda y no te queda el fondo totalmente plano. Tengo aquí, que es que ahora sí que os voy a hablar, que no os había dicho hasta ahora, he hablado de precio. Y lo he hecho aposta. Sí os puedo decir que hay 4.100 euros entre la versión, la Outer Banks, que es más barata, y la Badlands, que es esta que estáis viendo. Mira, voy a cerrarlo. Ah, bueno, que este no me mancho. Es como rebota, porque no tiene un cierre exclusivo. Esta puerta pesa, pero vamos, esto no es problema alguno. Que os decía, diferencia de precio. Este coche, el Outer Banks, parte de los 87.100 euros. 87.100 euros. Dices, Dios mío de mi vida, 87.000 euros por este coche. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene la competencia, porque es que está ahí. Badlands, 91.700 esta unidad, por ejemplo. 91.700, eso, 4.100 euros de diferencia. Rivales, ¿qué te puedes comprar hoy en día? Yo quiero un coche de campo, para meterme por el campo. No, por cierto, Iván, estoy viendo la cámara que la tienes toda llena de barro. Sí, los pantalones y cosas, y es que Nacho se vuelve loco y... Se ha vuelto loco a acelerar y le ha puesto perdido. Bueno, rivales, si queremos un coche de estas características, ¿qué podemos encontrar? El nuevo Toyota Land Cruiser. El nuevo Toyota Land Cruiser parte de los 76.450 euros, luego ya hay versiones que suben más de precio, pero eso es un coche de 204 caballos, y este tiene 621 litros de maletero. Ahora os enseñaré el motor, tranquilos. 621 litros de maletero, y es un coche etiqueta C.
Por 80.000 euros tienes un Land Rover Defender 110, el D250, que es un coche etiqueta eco porque es un microhíbrido, y luego ya tienes las versiones híbridas. O sea, un Land Rover, lo más barato que vas a encontrar son 80.000 euros. Luego tendrías un Jeep Wrangler, que el más barato es una versión híbrida. El acabado Sahara 4XE 2.0. Este es más el Rubicon, está más ahí, pero el Rubicon ya se va a más precio. Y es un coche 85.000 euros con 381 caballos. Nuestro Bronco, que parte de los 87.100 euros prácticamente, 4.100 euros más, si quieres esta versión, tiene 334 caballos. Y es etiqueta C y parte de los 470 o de los 540 litros, hemos dicho, ¿no?, de maletero. También, otro coche de este estilo, podrías irte a un Ineos Grenadier, ojo, pero es que eso se va a 93.930 euros, un coche de 250 caballos, etiqueta C. No he averiguado qué maletero tiene. Y luego ya, si quieres... O sea, si vas a lo grande, tienes el Mercedes Clase G, que el más barato es el 400D, que parte de los 142.000 euros con 330 caballos, prácticamente esta potencia. Vamos a ver el motor, porque ahí hay cosas interesantes que contar. Nacho, ¿te lo has pasado bien derrapando por el barro? Sí. Vale, pues ábreme el capó. Nacho nos va a abrir el capó porque yo tengo un vídeo que grabar, tú te puedes ir a lavar las manos. ¿Pesa? No, la verdad... ¿No pesa? ¿Y no tiene hidráulicos? No. Lo que está es limpio, 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 ¿eh? A ver, he decidido lavarlo justo... Déjalo, no tiene... Mira dónde está la admisión, que arriba está la admisión de aire. A ver, motor, 6 cilindros, no es el motor de la Raptor, ¿sabéis que del Bronco hay una versión Raptor? Que de hecho he visto alguna en Autoscout 24 anunciada, no la trae Ford de España. El motor es un motor, bloque de fundición, culata de aleación, inyección directa e indirecta, que el motor de la Raptor es inyección directa solo, es un 6 cilindros en V, este es un 2700, mientras que el de la Ranger Raptor es un 3000, y bueno, pues es 6 cilindros con 2 turbos, uno a cada lado de la bancada, que además es que es curioso que el turbo se ve desde el lado de la rueda. A ver, no es tan explosivo como el de la Ranger Raptor a la hora de funcionar, pero es un motor que cumple, que funciona bien, es más o menos refinado, no tiene un sonido también espectacular, porque la Raptor sí que llevaba su válvula de escape y aquello tenía, y aquí cuando pones el modo baja, no es aquello de... Este coche no es para ir a toda velocidad por el campo, este coche es para ir por el campo y llegar hasta donde tú quieras. En cambio la Ranger Raptor, que hicimos un vídeo precioso, no sé si lo habéis visto, la Ranger Raptor podías ir a una velocidad tremenda por el campo. Y lleva una caja de cambios de convertidor de par de 10 velocidades, eso sí, es así que va como la de la Raptor, y además esta también la tenemos en el Mustang. Diferencia que aquí el selector del cambio está en el pomo, ahora lo enseño en el interior, está en el pomo, no tiene levas ni puedes cambiar. Muy mal, con lo baratito que era poner las orejas, es mucho mejor. Vamos a ver el interior, anda. Ay, que me he hecho. El móvil lo dejas aquí o lo dejas guardado porque tiene conexión Apple CarPlay y Android Auto sin cable. Así todo, aquí tiene una toma con 2 tipos de USB, los 2 tamaños, el moderno y el antiguo. Las llaves las puedes dejar guardadas en el bolsillo, no las necesitas porque tiene acceso sin llave. Una vez aquí dentro tienes espacio de sobra.
El volante de piel con sus costuras, redondo afortunadamente, con un montón de mandos aquí desde los que puedes gestionar muchas cosas, entre ellas temas de pantalla, de audio, bueno, realmente no necesitas desviar mucho la mirada de la carretera para buscar cosas así todo. Tienes aquí una pantalla táctil, por supuesto, y luego tienes aquí todos los mandos, que tienes aquí todo el sistema de audio, que lo tienes separado con el volumen y tal, con lo cual es muy fácil, aparte de la pantalla, y luego tienes el climatizador también separado, con su calefacción en el volante y su calefacción en los asientos, que por cierto, quema. Sí, si pones llega un momento que calienta mucho, está pensado para climas muy fríos. La pantalla, os hemos dicho, táctil, pues aquí tienes un poco todo lo que puedes ver, la conexión al teléfono, el navegador, y deja este lado de la pantalla para que puedas ver pues, el sistema de tracción, que ahora mismo estaría en propulsión trasera, no en tracción total. Aquí tienes pues un grado de lo que se inclina, lo que se balancea para conducción todoterreno, el consumo, que ahora está en 18.3, pero luego hablaremos de consumo, en cambio este medio está en 14.1, ya os va a dar una idea de lo que va a gastar. Aquí el tema del Bluetooth y bueno, en la radio. Realmente esa es la información que tienes aquí. Está todo aquí en la pantalla. En esta pantalla es donde realmente ves todas las cosas que cambian. Tienes un velocímetro y las revoluciones está mediante una barra en lugar de relojes. Las plazas traseras, ahí veis que no tiene un gran espacio, pero es suficiente. Aquí 5 adultos van bien. Los asientos se pueden abatir de esta forma que estáis viendo, y ahí veis a Nacho sentado, que bueno, que no va tan mal. Aquí tienes el sistema GOAT. Se llama GOAT porque son iniciales, Goes Over All Type of Terrain, que puedes ir por cualquier tipo de terreno, básicamente. Y desde aquí seleccionas los modos de conducción y lo ves aquí reflejado. Empezamos con un modo normal, pasamos al modo eco. Del modo eco, que obviamente te limita más de temas de consumo y tal, pasas a modo resbaladizo, que automáticamente se pone la tracción total automática. De este modo, del resbaladizo, pasaremos al modo barro baches, que cambia a 4x4, nos pone, aquí estáis viendo la pantalla para que veamos mejor, y puedes seleccionar qué quieres ver. Sigue en tracción total, pero ahora fija, ya no es automática. Siguiente, barro baches, que lo que te hace es, te deja lo mismo, solo para utilización off-road, 4 bloqueada, pero además te bloquea el diferencial trasero y además te desacopla la barra estabilizadora delantera, que lleva un sistema de desacople hidráulico. Esta opción solamente está con este acabado Badlands. Modo arena, también bloqueado en 4x4. Y el siguiente, obviamente el sistema de tracción adaptado a todo esto, el modo baja, que puedes ir en tracción total o solo en propulsión. Aquí digamos es el modo más cañero. El control de tracción y estabilidad te deja mucha libertad, aunque lo puedes llegar a desactivar del todo si quieres. Y terminamos en el lento sobre rocas, con el cual te cambia de 4H a 4L automáticamente, es decir, te mete la reductora con tracción total. Y apretando este botón accedes a un control de velocidad para campo. Es decir, tú le marcas una velocidad y el coche va a acelerar y va a frenar para mantenerse a esa velocidad. Pero además también puedes hacer que el sistema funcione como un one pedal de un coche eléctrico. Es decir, que el coche se mueva solamente con el acelerador, y cuando tú levantas el pie del acelerador incluso frene. Y para poder activar este modo tienes que coger el coche y poner el punto muerto. Y cuando pones el punto muerto es cuando activa la reductora. Si no pasas por punto muerto, obviamente parado, no te puede meter la reductora. De todos estos modos, el 4A es el que no tiene la opción la Outer Banks. El acabado Outer Banks no tiene el 4A, que es el 4A automático. Y para pasar de tracción 2 a tracción 4 tienes que parar el coche. Luego tendríamos aquí estos botones, que si os fijáis además son botones de goma, que está pensado todo pues porque aquí va a entrar polvo, porque un coche que le puedes quitar puertas, ventanas y techo, te va a entrar polvo. Aquí tienes un botón, que este botón es para
desacoplar la barra estabilizadora delantera. Con este otro botón bloqueas el diferencial delantero, lo bloqueas. Con este siguiente bloqueas el diferencial trasero. Y con este otro es un sistema que bloquea una rueda cuando está en tracción total para ayudar a girar el coche, a disminuir el diámetro de giro del coche, que es muy útil en situaciones de uso del coche por campo. Luego tenemos el modo de desconexión del control de estabilidad y de tracción, que si lo dejas apretado se desconecta del todo, pero del todo. Y como la Ranger Raptor, tienes aquí unos botones en los que tú puedes conectar cosas, pues una parrilla de faros, unos faros arriba, pues claro, para cuando vas por tu rancho o vas a pescar al lago Michigan para iluminar a tu canoa. Luego, cosas curiosas, que la palanca de cambios tiene posición P, la marcha atrás, el punto muerto, la D, la M, que sería el modo manual, pero el modo manual no tenemos unas levas en el volante y tenemos aquí un botoncito bastante incómodo, que es con el que tendríamos que cambiar las marchas. Que si ahora veréis cuando me meta en el circuito y voy haciendo la vuelta de seguridad, voy aquí buscando el botón y me cuesta un poquito. Pero bueno, esto es un poco el coche como es por dentro. Se me ha olvidado decir aquí que aquí lleva una chapita que pone diseñado y fabricado por Ford, y está fabricado en la planta de Michigan, que además tiene ahí una pegatina que pone que está construido con orgullo. Pues nada, Ford está muy orgulloso de este coche y es para estarlo porque lo han hecho bien. Vamos a ver cómo se comporta en el asfalto, la prueba de seguridad en el día a día, y seguimos con el vídeo para ver qué consumo y cuánto corre y esas cosas. Por cierto, no os he dicho, el techo, si lo quieres quitar, tienes aquí estas pestañitas y estas cosas que vas girando y entonces giras y entonces puedes quitar el techo, pero lo tienes que sacar desde fuera. Y como tiene tanto barro, os vais a quedar sin verlo. No, solamente puedes quitar este y este. Las partes de atrás ya os he dicho antes que no se puede quitar. Conducir este coche es toda una experiencia, pero toda una experiencia. No es refinado, es tosco, notas todo. A ver, llevas unas ruedas de tacos y es lógico que la vibración del taco se meta aquí dentro, y eso está unido a que este sistema de techo, de puertas sin marco, pues tampoco insonoriza muy bien el habitáculo. Pero es que sabes lo que te has comprado un Bronco, no te has comprado un Mercedes Finolis, te has comprado un coche que lo vas a manchar por aquí de barro, porque vas a ir sin puertas, porque para eso te lo has comprado y te va a dar igual. Luego le pegas un manguerazo porque los botones están protegidos y tal, para que no se manchen mucho y fuera. Maniobrarlo en ciudad, ¿qué te voy a contar? El caso es que tenemos unas cámaras muy buenas, y gracias a esas cámaras se ve muy bien que esto, cuando estemos haciendo la conducción todoterreno, está muy bien, porque es que vas viendo todos los baches que tienes, todos los problemas que tienes delante, los que tienes detrás, incluso a los lados. Y eso, traducido a la ciudad, te ayuda a maniobrar mejor, pero claro, teniendo en cuenta el tamaño que tiene y la altura que tiene, y luego el radio de giro y todas esas cosas, tampoco te pienses que vas a tener un coche muy fácil de aparcar. Es decir, no va a ser fácil de aparcar. Lo dejarás en casa muchas veces y te cogerás un transporte público, seguro. En viajes no se va mal con él, no se va mal. No vas más rápido porque el neumático no te da la confianza que tienes que tener para poder hacer unos cruceros altos, pero el motor corre, el coche va bien. Pasa lo mismo con la Ranger Raptor, que el coche va muy bien, es que va mejor de lo que te piensas. Lo que ocurre cuando hay un problema y tienes que frenar, ojo, que esto es mucho peso, mucha inclinación, este neumático no te va a aguantar mucho, entonces bueno, mejor vete tranquilo y vas a ir muy bien, vas a viajar, pero perfecto. Si te vas de aquí al desierto,
llegas, y además es que va a ser cómodo, porque es que estos asientos son cómodos, es que la visibilidad que tiene y todo, realmente el coche es agradable de llevar, quitándola eso que es tosco, pero bueno, luego tienes todas tus cosas aquí de un poco de lujo que no te van a hacer ir mal. En conducción normal, pues perfecto, o sea, yo no le pongo ningún pero. Tiene muchos, pues eso, balanceos, ruiditos y esas cosas, pero lo vas a disfrutar, si lo vas a disfrutar. Ahora, si te compras este coche es porque te vas a meter por campo, ¿eh? Si no te vas a meter por campo, cambia las ruedas. Pero para eso no te compres este coche, cómprate cualquier SUV o un Mercedes o un todoterreno un poco más refinado. Es que esto es para disfrutarlo donde hay que disfrutarlo. Vamos a hacerle la prueba de seguridad. A ver, ¿están las cámaras grabando? Sí. Vamos a hacerle la prueba de seguridad a ver qué es lo que hace. A ver qué es lo que hace. Tampoco es un coche para esto, ¿eh? Lo vamos a sacar de su contexto. Luego lo vamos a meter en el campo y os voy a explicar cada uno de los botones y funciones que tiene. Pero venga, vamos allá. Vamos allá. Pasarlo a cambio manual, lo que pasa es que el cambio está aquí. Madre mía. Madre mía. Tiene mucha deriva de neumático. Y eso no le hace mucho bien, obviamente. Mira, ¿veis? Aquí está el neumático moviéndose así. Pero oye, no está yendo, no va tan mal. El neumático que chilla es el delantero. Aquí no puedo acelerar porque se habría ido de morro. Voy en tracción total automática. Y tengo que ir cambiando aquí la leva, que me podrían haber puesto aquí unas levas. Madre mía, la frenada. ¿Escucháis cómo chilla? Mira, abro gas a fondo, acelerador a fondo. Mirad qué rápido me saca, oye. Vamos allá. A ver. Ahora tiende a subir a nada, igual que la Raptor, va muy parecido. Aquí tengo que tener mucho cuidado con el acelerador. Yo creo que va más rápido, fíjate, que la Raptor. Creo que me lleva un cono, pobre cono. Mis disculpas, señora de cono, me he llevado a su marido. Sí, ahí está. El cambio no es muy rápido. ¡Ey! ¿Habéis visto cómo se ha movido atrás? En la frenada. Voy con el control de estabilidad quitado y no entra, ¿eh? No es latente. Bueno, sí entra. Sí. Venga, vamos allá. A ver qué hace. 42.5, más lento que la Raptor. Oh, más lento que la Raptor. Sí que ha entrado el control de estabilidad. Lo que pasa es que le ha dejado moverse mucho. Se mueve mucho porque el neumático en cierto límite no tiene sujeción. Pero vamos, esto es una chorrada que estamos haciendo para la que no está preparado este coche. Para la que no está preparado este coche. Vamos a ver más cosas. Bueno, ahora os voy a enseñar la parte de, digamos, de todo terreno que tiene. Pero, ¿sabéis qué os digo? Que vamos a batir el récord de vuelta rápida. Hala, por aquí. Venga, a ver si batimos el de la Raptor. No me acuerdo cuánto fue. Aquí. Me he quitado 2 curvas. Por aquí vamos a atajar. Espérate, por aquí. Ay. Yo creo que batimos el récord. Nacho me está mirando como diciendo, ¿qué haces? Venga. ¡Hala! 1.17.2. Estos coches son rapidísimos, pero rapidísimos. Lo que tiene es que es muy divertido, tremendamente divertido, fuera del asfalto, que es para lo que lo ha nacido, para lo que ha nacido. A ver, tened en cuenta que este coche, yo le daría que esto es un coche 70 campo, 30 el resto, pero ese 30 lo hace demasiado bien, o sea, lo hace más bien de lo que antiguamente un todoterreno tradicional haría. Pero es un coche para tener en el garaje, igual que os dije con la Raptor, es un coche para tener, sobre todo si te gusta hacer excursioncitas por el campo, no por el campo,
irte a un desierto, ir a toda velocidad, pones el modo baja y esto va rápido. No me quiero ni imaginar lo que tiene que ser el Bronco Raptor, no me lo quiero ni imaginar cómo tiene que ir eso. Bueno, pues tenemos récord porque ha sido el coche más lento que de los que ha pasado por el canal. Es lógico, con este neumático no pretendas que el coche vaya mejor. Así todo, 1.42.5. La Ranger Raptor hizo 1.41.1. O sea, ha sido más lento que la Raptor, pero nos da igual. Nos da igual porque lo que nos importa más es que en el campo vaya bien y que luego por carretera tenga suficiente confort y yendo tranquilo el coche va bien, es cómodo, es áspero porque es un coche tosco, pero no va nada mal. Para mi gusto en carretera va mejor que un Wrangler, por ejemplo. Va bastante mejor, no tienes el refinamiento a lo mejor de un clase G que cuesta el doble. Pero por campo va muy bien y por carretera va normal, un coche para ir tranquilo, a pesar de lo que corre, porque es que esto me ha dejado impresionado. Ha hecho los 1000 metros en 28.4, aquí estáis viendo la tabla, 28.4 ha hecho los 1000 metros. Eso teniendo en cuenta que está limitado a 160 y que a los 160 llega prácticamente a los 500 metros, 500 poco. A partir de ahí va a 160 limitado, es decir, ha sacado un 0-100 de 6.94. 6.94. Ojo que oficiales son 7.2 esta versión y 6.7 la Outer Banks. Esta, como pesa más, como lleva otro diferencial central, hay más rozamiento y tal cual, pues obviamente es un poquito más lenta y tiene otra rueda, pero 6.94 el 0 a 100, los 400 metros 14.9, 14.9, es que es un coche muy rápido, es que mirar los coches que tiene alrededor, son todos hasta los 400 metros, son todos mucho más lentos. Pero en cambio los 1000 metros, bueno, pues hace esta velocidad porque llega a 164,3 kilómetros por hora de velocidad GPS, no de marcador, de velocidad GPS, con lo cual es un coche que podría correr mucho más. Vamos a ver, si le quitas este neumático y le pones un neumático de un SUV, pues el coche no va a ir nada mal. Tiene pues los movimientos así tiene más movimiento cabeceo, pero luego en apoyo no va mal. En el circuito hemos visto que más o menos se comportaba bien, luego puedes ir, como lleva tracción total, bueno, pues realmente este coche va muy bien, pero va muy bien en su velocidad, no intentes ir más rápido. La frenada, pues no frena mal, pero con este neumático tampoco puedes exigirle más. Es que, ¿qué es lo que quieres? Un SUV que está especializado en asfalto y por la altura te puedes meter por el campo algún día, un coche que sea 50% para una cosa y 50% para la otra, eso no existe. Es más, siempre tienes que sacrificar algo, pero este apuesta un poco más por cómo va fuera del asfalto. Y fuera del asfalto va realmente bien, Ya os he dicho, no es explosivo como una Ford Ranger, pero pasa por donde puede pasar un Wrangler, por donde puede pasar un Land Cruiser. Bueno, pues ahí está. Las prestaciones muy rápidas, el consumo, pues ¿qué os voy a decir del consumo? Ya nuestro amigo, que no le vamos a traer mucho más, a nuestro querido amigo Flanders, por temas de copyright y cosas de esas, pero va a seguir trabajando para nosotros en la sombra, porque un Flanders en España siempre es un Flanders, es el tipo que va a 120 o menos por la izquierda. Bueno, pues este es el que nos hace a nosotros el consumo. Le ha sacado un 10.3 de consumo medio en carretera y un 12.6 en ciudad. La Ranger Raptor, que es lo que más se puede acercar, gastó 10.8 en carretera y 14.6 en ciudad, con lo cual, bueno, pues esto gasta un poquito menos. Son consumos
de acorde a un coche de este tamaño, este volumen, esta aerodinámica, este rozamiento, estos diferenciales, todo, ¿no? El consumo, pues sí, es altísimo, pero es que yo creo que está de acorde al coche que es, Conclusión, nos ha gustado, es un buen coche, nos gustan todos los coches, la verdad. Bueno, hay alguno que no me ha gustado, por ejemplo, cuando probé el Miata de Nacho. Te tenía que dar una puñalada, que no te había dado casi ninguna en este vídeo. Ya ahora... Os recuerdo que ese mismo vídeo probó su Zoe. Mi Zoe, sí, mi lavadora. Traje mi lavadora al canal, lo traje. Además, últimamente hablamos de él en todos los vídeos. Bueno, eso, que nos ha gustado, no va mal por carretera, realmente no es especialista, pero no va mal, por campo va muy bien, te lleva donde tú quieres, y luego, pues, es diferente, es un coche diferente de diseño, de estilo, que todos los coches son iguales, hoy en día todos los coches son iguales, este no es igual, este te aporta algo, tiene su personalidad, y además lleva un motor de gasolina ahí, 6 cilindros de gasolina, sin hibridar, sin microhibridar, sin nada de eso, que hoy en día es de agradecer que se saquen coches así. Así que nada, espero que os haya gustado. Acordaros que en Autoscout 24 podéis encontrar unidades nuevas, de ofertas de propios concesionarios oficiales y luego también unidades de ocasión de muchos concesionarios y luego por lo que hay de importadores paralelos que incluso podéis encontrar hasta un Raptor, un Bronco Raptor, que eso es otra cosa, de tamaño, de motor, de todo. Bueno, espero que os haya gustado esta prueba, que además ha sido bonita porque hemos tenido asfalto, tierra, nieve, hemos tenido un poquito de todo y nada, espero que os haya gustado y volveremos a traer más coches de estos. ¿Verdad, Nacho? Sí, sí. Que Nacho ahora creo que le va a tocar limpiar algo de lo que hay aquí. No sé qué. El faro izquierdo de... Sí. Bueno, que muchísimas gracias por estar ahí. Acordaros de suscribiros, dar like, campanita y todas esas cosas. Nacho. Adiós. Adiós.